Vamos a platicar hoy con uno de los hombres que más conoce del tema energético, de todos estos asuntos, y usted lo ubica muy bien, pero hoy pues nos visita aquí y un honor tenerte aquí en el estudio, Gonzalo Monroy. Mil gracias. ¿Cómo estás, Gonzalo? Al contrario, mi querido Luis, qué gusto que me hayas invitado. Me encanta porque además tú nos explicas todo esto que puede ser súper complejo de una manera bien sencilla. A ver, de entrada, cuéntanos tú cómo fue esta negociación, o sea, cómo vino este tema para que ahora Tesla esté en México. Claro que sí. Mira, la primera hay que entender de que una buena parte de lo que estaba ocurriendo tiene que ver con la planta de China. La planta de China iba a ser destinada a ser la más grande del planeta después de la Gigafactory de Nevada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí no se construyó todo lo que se iba a construir precisamente por las restricciones que puso el gobierno de Estados Unidos a tecnología sensible, llámese específicamente SpaceX y Starlink. Starlink lo hemos visto en el desarrollo ahorita de la guerra de Ucrania contra Rusia, o mejor dicho, la invasión rusa a Ucrania, y hemos visto cómo se ha desarrollado en este aparato militar. En ese sentido, esa tecnología no podía estar en China. Y aprovechando la coyuntura justamente de las inversiones, en este caso el plan de reducción de Biden, de los incentivos, tiene mucho sentido construir esta planta. Ahorita lo decía muy bien justamente el gobernador Samuel García, de que la planta de México, en este caso la de Santa Catarina, va a ser para producir el modelo 2. El modelo 2 está destinado a ser el auto relativamente barato, va a cerca de 20 a 25 mil dólares, para empezar a masificar a Tesla. Ahora que acaba de pasar justamente el Tesla Investor Day, eso es lo que todo el mundo le está pidiendo. Deja de producir autos de lujo y empecemos a masificar. Que son un auto como de 400,000 pesos, ¿no? Exactamente. Medio millón, que sigue siendo un auto caro, ¿no? Para México, pero mucho más accesible que los 2 millones de pesos que puede llegar a costar el de lujo de Tesla. Es correcto. A ver, lo que dices me voló ahorita un poco la cabeza. Elon Musk está metido en 80,000 cosas. Una de ellas es justamente el Starlink, que es impresionante el internet y lo puede comprar en México. No estoy haciendo comercial. Tesla, patrocínanos, por favor. Pero tú puedes comprarlo en México. Te llega un satélite, literalmente una antenita, la pones en el techo y tienes internet satelital bestialmente rápido. Es increíble y lo puedes poner en cualquier lugar. Esa tecnología, me dices, Gonzalo, obviamente no puede estar en China. O sea, no puede seguir expandiéndose a China por cómo se está moviendo geopolíticamente el planeta. Por eso tenía que ser o Nuevo León o Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Justamente cuando se cancela la expansión en la planta de China, hay dos opciones. O se expande justamente la planta de Austin, la Gigafactory, o entra la parte mexicana. Y en la parte mexicana tienes los costos más bajos para poder hacerlo. Todo lo que nos platicaba ahorita el gobernador, la interconexión, literalmente estar muchísimo más cerca de tus proveedores, eso les va a ayudar a reducir sus costos. Además, hay un tema que casi nadie se lo ha tocado mucho, creo que nada más Musk lo tocó relativamente, y es de que también hay esta Gigafactory en México, si se construye a la escala que está pensado, también va a ser suministrador para SpaceX y para Starlink. Uno de los puntos de lanzamiento más importantes está en Boca Chica, que es prácticamente la frontera México-Estados Unidos, en este caso Tamaulipas, Texas. O sea, no solamente va a ser coches. No. Ese es uno de los puntos más importantes. Eso es de las cosas más importantes que casi no está en el radar. Es un tema que no es tan comercial como un auto y obviamente la promesa de la electromovilidad. Pero México puede insertarse muy bien en lo que son las cadenas de suministro globales de última generación. Este ejemplo ojalá se replique en otras partes con otras industrias, pero es un punta de lanza. Ahora, tenemos Sonora al lado con los yacimientos de litio. Y también, pues vamos a decirlo, tenemos un gobierno un tanto antiempresarial y un gobierno pues que está en la tesitura de la nacionalización y los recursos y todo este discurso y la narrativa como la que hemos platicado varias veces del petróleo. ¿Qué tanto puede hacer Elon Musk teniendo al lado los yacimientos de litio? ¿Eso influye? ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿Qué ves ahí? Yo te diría que primero vale la pena detener nuestros caballos, incluso hasta los de la narrativa oficial, y hay que entender dónde está el litio mexicano. El litio mexicano tiene un potencial muy grande, muy interesante. Potencial descargas. Pero es un potencial, porque hay una razón. Gran parte de lo que estamos viendo en Bolivia, en Chile, en Australia, que son los grandes productores de litio, viene precisamente de los lagos salados. A partir de ahí es donde empezamos a sacar esto y se comercializa, se lleva a una fuerza química y todo lo demás, semiconductores, baterías, todo ese tipo de cosas. En el caso mexicano tenemos este litio en arcillas. Y es una tecnología que no está aprobada en ninguna parte del mundo. A lo mejor somos demasiado buenos y la podemos desarrollar, pero literalmente vamos a tener que ser pioneros de esa tecnología.
Llegado a esto, necesitamos que sea costo eficiente. Ujú. Y a partir de ahí, te lo puedo ir adelantando porque es parte de lo que también trató de Sí. hacer el presidente López Obrador de último minuto, era de que Tesla también hiciera aquí la planta de las baterías. Ujú. Te lo voy a ir adelantando. Esa función, la de las baterías de litio, es lo que hace la Gigafactory de Nevada, muy cerca de Reno. Ok. Así que no era costo eficiente para Tesla construir una nueva planta cuando ya la tiene ya construida. Sí, no tiene caso. Y la otra, que esto también es muy importante porque las narrativas de pronto nos perdemos por detalles así. El litio que tenemos es un litio que tiene potencial. O sea, no lo tenemos. Y es bien distinto porque los otros son de lagos salados, nos dices, y el de nosotros es de arcilla. O sea, está más complicado. No se ha hecho en el mundo Así es. sacar litio como el que tenemos en México para convertirlo en baterías. Lo entiendo así, ¿no? Efectivamente. Ok. Y ahí hay un elemento incluso de que tenemos que detenernos un segundo. Porque incluso ahora todo que ya tenemos al litio MX, a la cual te lo puedo ir platicando, en el 2023 le asignamos 0 pesos de presupuesto. No tiene presupuesto. No tiene Además. presupuesto. Ajá. Y, por ejemplo, su propio director, Pablo Tadei, que ha hecho un buen trabajo tratando de hacer una atracción de inversiones, pero él mismo sabe, él mismo reconoce que para poder hacer algún tipo de asociación público-privada, la que sea, vamos a tener que modificar tanto el decreto que hizo el presidente López Obrador como la reforma del año pasado. O sea, por ejemplo, si competimos en litio con Chile, ¿no? Si no me equivoco, es uno de los que Sí. también son gran productor, pues no tenemos nada que competir. O sea, no hay forma. Allá sí es de lago salado, ¿no es de Es arcilla? correcto, Ok. es de lado Ajá. salado, exactamente. En el caso mexicano son de arcillas y no se desarrolla esa tecnología Ya. en ninguna parte del mundo aún. Ok, aún puede Aún. pasar. Oye, al final de cuentas, y no es por amargarle a nadie, nada, pero es una buena noticia, ¿no? Ahí sí se vea por donde se vea. ¿Cómo lo sintetizas en ese sentido? Que venga Tesla, trae más inversión, no trae más inversión, y máxime con los temas energéticos y las broncas que tenemos con los Estados Unidos en este sentido ahora, Gonzalo. Yo te diría que hay un elemento muy bueno, porque creo que Elon Musk, el presidente López Obrador, en una faceta, si lo queremos llamar, quizá más amable, y sobre todo también hay que decirlo, también la gente de Nuevo León, con el gobernador Samuel García, mostraron el cómo sí. Cómo Exacto. a pesar justamente de a veces la hostilidad que tiene la política pública federal con respecto a las inversiones, sí se pueden lograr aterrizar esto. O sea, y hay que decirlo con todas sus letras. Esa es la inversión pública, bueno, la inversión privada más grande que ha llegado en todo el sexenio a este país. Ok. En este como sí atrae a más. Me llama la atención porque, por ejemplo, algunos economistas nos decían lo que hizo el gobierno, tratar de hacer este intervencionismo, decir, si no entra en Nuevo León, no voy a dejar que se instale ninguna otra planta, puede terminar por desincentivar a algunas empresas porque dicen, oye, yo no tengo el poder de Elon Musk para mover todo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves ahí? Mira, yo te diría, y qué bueno que haces esa comparación, porque sí, efectivamente, no es lo mismo un Constellation Brands, que es una planta justamente de bebidas, que literalmente se dobla y cumple el designio presidencial y se ubica donde el presidente les decía. A venir con Elon Musk, el hombre más rico del mundo y probablemente uno de los más influyentes de todo el mundo, obviamente no estás en posición de ponerle absolutamente ninguna condición. Porque si la planta de Monterrey no se daba, era la expansión de la de Austin. Y de todas maneras, Elon Musk iba a seguir haciendo mucho dinero. Sí, claro. Así que en ese sentido yo te diría, hay que entender claramente de que se pueden hacer cosas, hay que entender hasta dónde está este poder de negociación, obviamente generar goodwill con el gobierno, con las comunidades, las preguntas que ahora le hacías al gobernador, son preguntas vitales. Hay que ver justamente los problemas de contaminación que tiene el área conurbada de Monterrey. ¿Cómo se va a resolver eso? Tesla, por ejemplo, va a tener ahí gran parte de su Gigafactory, va a tener prácticamente todos los techos de paneles solares. Necesita complementarse con otras cosas. ¿Cómo se va a poder ofrecer esto en una mejor calidad de vida para los de Nuevo León? Y en el marco energético, por ejemplo, hay también una cuestión que a mí me parece muy interesante, tristemente paradójica, que vayamos a tener la Gigafactory en un lugar en donde prácticamente no hay autos eléctricos, ¿no? O sea, en un país en donde es algo rarísimo que alguien tenga un coche eléctrico y además pues ya ni hablar de las electrolineras y de lo que viene que ya se está haciendo en los Estados Unidos y que van con todo en los Estados Unidos. Aquí los hacemos, pero pues aquí
rara vez los vamos a manejar. Fíjate, eso es una muy interesante porque yo te diría de que hacia qué mercado estamos hablando. Gran parte de todo de lo que se va a hacer el modelo 2 es prácticamente de exportación, eso es lo que va a ocurrir. Sí, para allá. Pero también hay que entender de que la planta manufacturera en México ya está avanzando a un ritmo gigantesco. Estamos viendo, por ejemplo, la planta de BMW en San Luis Potosí, vemos incluso la planta de Cuautitlán Izcalli de Ford que está produciendo la F-150 eléctrica, que es una verdadera chulada, una chulada, al mismo precio que la de combustible convencional. Al mismo precio. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver un efecto sustitución de los que sean autos nuevos, muy probablemente se van a empezar a jalar hacia ese lado. Va a haber mucho más incentivos fiscales. Ojalá que aquí tuviéramos la política fiscal y la política económica que acompañara ese tipo de decisiones. Ojalá que fuera así. Gonzalo Monroy, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, y te seguimos en tus redes sociales, hombre. Claro que sí. Síganme ahí en Twitter y en TikTok como Monroy. En el TikTok es una maravilla. En menos de un minuto entiendes a Gonzalo y te explica un buen de cosas. Gracias por estar aquí, Gonzalo, de verdad. Mil gracias. Al contrario, querido Luis.